En el vídeo anterior te expliqué cómo México activó el escudo más poderoso que tiene en su relación con Estados Unidos, el TEMEC, y cómo ese movimiento convirtió cada amenaza de Trump, cada ultimátum de cierre de frontera, cada presión arancelaria que venía del norte, en papel mojado. Ese video lo vieron 250,000 personas en pocos días. Y la pregunta que todos me mandaron en los comentarios fue exactamente la misma, sin importar desde qué país escribían. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo reaccionó Trump? ¿Cedió? ¿Contraatacó? ¿Se quedó callado? ¿Amenazó otra vez? Hoy te voy a contar todo lo que pasó después de ese primer movimiento, y te lo voy a contar con datos frescos, con hechos verificados de las últimas 48 horas que nadie está conectando correctamente en los titulares. Porque lo que está pasando ahora mismo es incluso más interesante que lo que te conté antes. Trump mandó a su representante comercial más importante directamente a México, no a una llamada telefónica, no a una videoconferencia desde Washington, en persona, viajando a Ciudad de México. En esos días fue la primera ronda, hoy 20 de abril es la segunda. Pero hay algo más que te voy a contar sobre esas negociaciones que los medios no están explicando con claridad. Porque Ebrard, el secretario de Economía que lidera la negociación por parte de México, soltó esta semana una frase en una reunión con los empresarios mexicanos que cambia completamente la manera de entender lo que está pasando. Dijo que la postura de Estados Unidos es dura, más dura de lo que esperaban, y que Trump le dijo a su equipo que quiere salir del TEMEC porque no cree en el libre comercio. Trump quiere salir del TEMEC, eso es lo que están diciéndole a México en privado. ¿Es un farol? ¿Es una táctica de negociación? ¿O es una amenaza real que puede ejecutarse? Esa es la pregunta que tiene a los analistas de todo el continente en vilo esta semana, y la respuesta te va a sorprender. Quédate porque esto cambia todo lo que creías saber sobre quién va ganando este pulso. Para los que no vieron el vídeo anterior, te hago el resumen en 2 minutos porque necesitas ese contexto para entender todo lo que viene. Y para los que sí lo vieron, este repaso tiene información nueva que entonces no existía. México es el principal socio comercial de Estados Unidos. No el segundo, no el tercero, el primero, por encima de China, por encima de Canadá. El intercambio comercial entre los dos países supera los 790,000 millones de dólares al año. Para que eso tenga un contexto, es más que el Producto Interno Bruto completo de países como Arabia Saudita, Suiza o los Países Bajos. Trump lleva meses amenazando con aranceles del 25%, con cerrar la frontera, con sanciones económicas si México no hace exactamente lo que Washington exige. En otro momento, en otro gobierno mexicano, esas amenazas habrían generado reuniones de emergencia, llamadas diplomáticas a las 3 de la madrugada. Concesiones rápidas para calmar al vecino del norte. Esta vez pasó algo completamente diferente. Sheinbaum respondió con una frase que ya se estudia en cancillerías del mundo como un ejemplo de diplomacia contemporánea efectiva. Cualquier acción unilateral de Estados Unidos sería una violación flagrante del TEMEC, sin gritos, sin insultos, sin amenazas equivalentes, solo señalar un contrato que Estados Unidos firmó con su propio nombre. El TEMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, tiene un mecanismo que hace exactamente eso. Convierte cualquier arancel arbitrario en una violación legal que México puede llevar ante un panel de árbitros independientes. Y si ese panel falla a favor de México, lo que casi con certeza haría en un caso de aranceles unilaterales, Estados Unidos está obligado a retirar la medida. Y si no lo hace, México tiene el derecho legal de tomar represalias. ¿Qué represalias? Precisamente las que más duelen políticamente. México exporta el 80% del aguacate que consume Estados Unidos, el tomate, el pimiento, la berenjena, el mango. Si México frena esas exportaciones, los precios en los supermercados de California, Texas y Florida se incendian de un día para otro. Y México le compra a Estados Unidos el maíz de Nebraska, la soya de Kansas, la carne de cerdo de Iowa. Si México los grava con aranceles del 50% como represalia autorizada por el tratado, los agricultores de esos estados, que son el corazón de la base electoral del Partido Republicano, pierden a su principal cliente de exportación. Eso era la situación cuando terminó el vídeo anterior. Y eso es exactamente lo que sigue siendo verdad hoy, con datos nuevos encima. ¿Qué hizo Washington cuando entendió que México tenía esas cartas en la mano y estaba dispuesto a jugarlas? Eso es lo que viene ahora. Aquí es donde se pone verdaderamente interesante, y donde los titulares no te estaban contando lo que realmente pasó. Cuando México activó el escudo del TEMEC y respondió con serenidad en lugar de pánico, se esperaba una de dos cosas. O Trump escalaba con más amenazas, o Trump cedía y bajaba el tono. Ninguna de las dos cosas pasó exactamente como se esperaba. Lo que pasó fue algo más complejo, y más revelador. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, el hombre que negocia en nombre de Trump, llegó a México la semana pasada para la primera ronda formal de conversaciones sobre la revisión del TEMEC y regresará mañana lunes 20 de abril para la segunda ronda. Eso en sí mismo es un movimiento que habla más que cualquier declaración pública. El hombre que representa a Trump en materia comercial no está amenazando desde Washington, está viajando a Ciudad de México, sentándose en una mesa, hablando con Ebrard cara a cara. Eso no lo hace alguien que viene a imponer condiciones desde una posición de fuerza total. Pero aquí está el dato que nadie está nombrando con claridad, y que cambió toda la dinámica de la negociación.
En una reunión con los empresarios mexicanos del Consejo Coordinador Empresarial, Ebrard soltó una bomba. Dijo textualmente, la postura de Estados Unidos es más dura, a pesar de que ha habido avances importantes. Dicen que el presidente Trump quiere salir del tratado, que no cree en el libre comercio y que no hay manera de que no haya aranceles para ningún país del mundo, pero que hay un espacio para la negociación. Ojo con eso, Trump quiere salir del TEMEC. Eso no es especulación, es lo que le están diciendo a México directamente en las reuniones preparatorias. ¿Y qué hizo México cuando escuchó eso? No entró en pánico, no llamó a una conferencia de prensa de emergencia, no hizo declaraciones dramáticas. Ebrard respondió con la frase que ya se ha vuelto el sello de esta negociación: cabeza fría y firmeza nos guiarán. Y el lunes siguiente el representante comercial de Trump estaba de vuelta en Ciudad de México para otra ronda. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? La postura de México de no ceder ante la primera presión está funcionando exactamente como estaba calculada. Trump amenaza con salir del tratado. México señala las consecuencias económicas para los estados agrícolas del Cinturón Rojo, y la negociación continúa. No porque Trump quiera que continúe, sino porque no puede permitirse que no continúe. Ahora necesito explicarte algo que los medios estadounidenses tampoco están contando completo. Trump puede decir que quiere salir del TEMEC, puede tuitear que el tratado es malo, puede mandar señales de que está considerando hacerlo, pero entre querer salirse y poder salirse hay un abismo lleno de consecuencias que ningún asesor político del Partido Republicano le puede explicar sin que la conversación se ponga muy incómoda. Déjame mostrarte ese abismo. Consecuencia número 1. Las fábricas de automóviles se detienen. La industria automotriz de América del Norte no es una industria de 3 países, es una sola industria integrada. Un motor ensamblado en Michigan usa componentes fabricados en Guanajuato. Un chasis forjado en Ohio termina en una planta de ensamblaje en Coahuila. Un vehículo puede cruzar la frontera entre México y Estados Unidos hasta 8 veces antes de llegar al concesionario. Si el TEMEC se disuelve y los aranceles suben al nivel que corresponde a cualquier comercio fuera de un tratado, esa cadena se rompe de un día para otro. Las fábricas de Ford, General Motors y Stellantis en Michigan, Ohio, Kentucky, Indiana y Tennessee tienen sistemas de producción llamados justo a tiempo. No tienen inventarios grandes. Si las piezas de México no llegan esta semana, la línea de producción se detiene la semana que viene. ¿Cuántos empleos manufactureros estadounidenses dependen de esa cadena? Los analistas estiman entre 2 y 3 millones solo en el sector automotriz. ¿En qué estados? Exactamente en los estados que votan por Trump. El cinturón industrial del Medio Oeste. Michigan, Ohio, Indiana, Kentucky, Tennessee. Consecuencia número 2. Los agricultores del Cinturón Rojo pierden a su principal cliente. México es el mayor comprador del maíz de Nebraska, de la soya de Kansas, de la carne de cerdo de Iowa, de las manzanas del estado de Washington, del trigo de Illinois. Si el TEMEC se disuelve y México puede negociar libremente con otros proveedores como Brasil, Argentina, Australia o la Unión Europea, los agricultores estadounidenses pierden a su cliente más grande de exportación sin posibilidad de reemplazarlo a corto plazo. Los analistas del sector agrícola de la Universidad de Iowa calcularon que una salida del TEMEC costaría a los agricultores del cinturón de maíz estadounidense entre 8,000 y 12,000 millones de dólares anuales en exportaciones perdidas. Esos agricultores votan, sus hijos votan, sus vecinos votan, y son el corazón de la base electoral del Partido Republicano. Consecuencia número 3. Los precios en Walmart se incendian. México le vende a Estados Unidos el 80% del aguacate que consumen. La mayor parte del tomate, del pimiento, de la berenjena, del mango y de otros productos frescos que llenan los supermercados de California, Texas, Florida y Nueva York. Sin el TEMEC, esos productos enfrentarían aranceles que los encarecerían entre un 30 y un 100% dependiendo del producto. Los consumidores lo sentirían directamente en su carrito del mercado en Walmart, en Kroger, en Gebe, en Costco, y los consumidores también votan. Y votan pensando en el precio de los alimentos. Consecuencia número 4. Las elecciones intermedias de noviembre de 2026. El Partido Republicano enfrenta una batalla difícil para mantener el control del Congreso en las elecciones intermedias de noviembre. Los analistas políticos de ambos partidos coinciden en que cualquier escalada económica significativa antes de esas elecciones podría costarle escaños clave al partido de Trump en estados agrícolas e industriales. Salirse del TEMEC 6 meses antes de las elecciones intermedias sería, en palabras de un analista político republicano que prefirió no ser identificado, el suicidio electoral más espectacular de la historia moderna del Partido Republicano. Por todo eso, Trump puede decir que quiere salirse. Puede usar esa amenaza como palanca de presión en la negociación, pero ejecutarla tiene un costo político que ningún partido puede pagar y sobrevivir electoralmente. Y eso es exactamente lo que México calculó antes de responder con serenidad en lugar de pánico. Pero aquí está la clave que muy pocos mencionan. Escucha bien. Mientras Trump dice en privado que quiere salir del TEMEC,
mientras en Washington los senadores republicanos de Nebraska, Kansas e Iowa hacen llamadas de emergencia a sus asesores preguntando qué les pasa a sus agricultores si eso ocurre. México sigue exportando. El aguacate de Michoacán sigue llegando a los supermercados de California. El tomate de Sinaloa sigue en los anaqueles de Texas. Las autopartes de Guanajuato siguen cruzando la frontera hacia las plantas de Ford y General Motors. ¿Sabes qué significa eso para tu bolsillo? Significa que los precios en tu Walmart, en tu Soriana, en tu Chedraui no están sufriendo el golpe brutal que hubieran sufrido si México hubiera cedido ante la primera presión. Cuando el TEMEC se respeta, el peso mexicano se mantiene más estable. Y cuando el peso se mantiene estable, todo lo que importas, desde gasolina hasta medicamentos, desde electrónicos hasta ropa, cuesta lo que debe costar, no lo que costaría si el tipo de cambio se hubiera disparado por una crisis comercial abierta. Cuando el TEMEC se respeta, los 4 millones de mexicanos que trabajan en la industria manufacturera exportadora tienen su empleo protegido, siguen recibiendo su salario, siguen consumiendo en sus comunidades. Y eso sostiene la economía local en todos los estados donde esas fábricas están instaladas. Y hay algo más que nadie te está contando sobre el bolsillo. La segunda ronda de negociaciones que comienza el lunes 20 de abril no es un simple trámite burocrático. Es la ronda donde México va a poner sobre la mesa la eliminación de los aranceles al acero y al aluminio que siguen afectando a la industria mexicana, los aranceles a los tomates, las cuotas que limitan ciertas exportaciones agropecuarias. Si esa negociación avanza, hay productos que podrían bajar de precio en el mercado mexicano en los próximos meses, no de un día para otro. Pero la dirección importa. El poder no reside en misiles, reside en quien controla el precio del aguacate en el carrito de Walmart de Texas. Y en este momento, ese poder está en México. Ahora te voy a contar lo que pasó dentro de la sala de negociaciones, no los comunicados oficiales, no las declaraciones para la prensa, lo que realmente se está discutiendo. Ebrard confirmó que en la segunda ronda del lunes, la agenda tiene 5 puntos centrales. Punto 1. Las reglas de origen de la industria automotriz. Este es el tema más técnico y el más importante. Las reglas de origen determinan qué porcentaje de un vehículo tiene que estar fabricado en América del Norte para calificar para los beneficios arancelarios del TEMEC. México llegó a esta negociación con un dato demoledor. El cumplimiento de las reglas de origen por parte de las empresas mexicanas subió del 48.6% al 75.1% en menos de un año desde que comenzaron los aranceles de Trump. 26 puntos porcentuales en menos de 12 meses. Eso es una transformación industrial masiva. México no está pidiendo favores, está llegando con evidencia concreta de que ya cumplió con lo que Washington exigía. Punto 2. Los aranceles al acero y al aluminio. México quiere que se eliminen los aranceles del 50% al acero y al aluminio mexicanos que están activos desde abril de 2026. Esos aranceles afectan directamente a la industria de la construcción, a la automotriz y a cientos de empresas de los dos lados de la frontera que dependen de esos materiales para su producción. El argumento de México es simple. El TEMEC establece que los socios comerciales no pueden usar aranceles como herramienta de presión entre ellos. Aplicar un 50% al acero mexicano viola ese principio. Punto 3. Las cuotas al jitomate mexicano. Estados Unidos impuso cuotas que limitan la cantidad de jitomate mexicano que puede entrar al mercado estadounidense sin pagar aranceles adicionales. México argumenta que esas cuotas protegen artificialmente a los productores de Florida, que son significativamente menos eficientes que los de Sinaloa y no podrían competir en un mercado abierto. Los productores de jitomate de Sinaloa generan más de $1 billón en exportaciones anuales y dan empleo a cientos de miles de familias. Esas cuotas los perjudican directamente. Punto 4. Las cadenas de suministro para reducir la dependencia de Asia. Este es el tema donde México y Estados Unidos tienen más coincidencia. Ambos gobiernos quieren que América del Norte produzca más de lo que actualmente importa de China, de Vietnam, de países del sudeste asiático. Para México eso es una oportunidad enorme. Las empresas de semiconductores, de componentes electrónicos, de farmacéuticos, están buscando alternativas a China. México puede ser esa alternativa si las condiciones del tratado lo hacen viable. Ya hay evidencia concreta de que esto está pasando. Una sola empresa, Flex, especializada en productos de alta tecnología e inteligencia artificial, anunció esta semana una inversión de $1.000 millones en su planta de Guadalajara entre 2026 y 2028. $1.000 millones en Guadalajara. Esta semana. Ese es el tipo de inversión que llega cuando las negociaciones van en la dirección correcta. Punto 5. El marco general del tratado. México quiere que el TEMEC se renueve por 16 años más, tal como está previsto si las tres partes están de acuerdo en julio. Estados Unidos, según Ebrard, quiere más condiciones y más cambios. Hay espacio para negociar, pero la postura de Washington es dura. ¿Cómo termina esto? No lo sabemos todavía, pero la dirección importa, y la dirección por ahora apunta a que las negociaciones continúan, que el tratado no se rompe, que las represalias más devastadoras no se ejecutan. Y eso, como te dije antes, ya es en sí mismo una victoria para México. Hay un detalle en todo esto que merece un momento de atención especial.
Porque es el detalle que más me interesa analizar y el que los grandes medios no están nombrando con la claridad que merece. Cuando México respondió al primer embate de Trump con serenidad en lugar de drama, con señalar el tratado en lugar de insultar al presidente, con datos económicos en lugar de retórica política, mucha gente lo interpretó como debilidad, como que México no tenía argumentos suficientemente fuertes para responder con más contundencia. 2 meses después, los resultados concretos de esa estrategia están sobre la mesa y hablan solos. Mientras México trabajaba en silencio, el cumplimiento de las reglas de origen automotriz subió 26 puntos porcentuales, del 48.6 al 75.1 en menos de un año. Eso es una transformación industrial de escala histórica ejecutada sin drama y sin titulares. México le impuso aranceles del 50% a más de 1.400 productos chinos para demostrarle a Washington con hechos, no con declaraciones, que no es un puente para el contrabando asiático al mercado norteamericano. Esa fue una de las principales quejas de Trump. México la resolvió antes de que se la pidieran formalmente en la mesa de negociación. Se lanzó la consulta pública más amplia en la historia del país sobre el TMEC, 30 sectores económicos consultados en los 32 estados de la República. Y el resultado fue inequívoco. El 78.5% de los sectores industriales mexicanos votó a favor de renovar el tratado. Eso no es solo un dato estadístico. Es una legitimidad democrática que México puede poner sobre la mesa de negociación y decir, no estoy aquí defendiendo los intereses de un gobierno. Estoy aquí defendiendo la posición que el sector productivo de mi país eligió mayoritariamente. Y mientras México construía esa posición sólida con hechos verificables, Washington seguía mandando a su representante comercial más importante a sentarse en la misma mesa. Primero en la primera ronda, ahora en la segunda. Eso no lo hace quien va ganando una batalla de intimidación sin costos. Es lo que hace quien necesita llegar a un acuerdo antes del 1 de julio, porque las consecuencias de no hacerlo son demasiado costosas políticamente para los estados que votan por el Partido Republicano. Ebrard resumió el estado de la negociación con la precisión de quien no necesita adornos retóricos. Hay avances importantes, aunque la postura de Estados Unidos sigue siendo dura. Avances concretos, con la postura dura de Trump como telón de fondo permanente. Eso no es un empate diplomático. Eso es México avanzando en la dirección que quiere sin ceder en los principios que determinan su posición de fuerza a largo plazo. Y hay una señal más que confirma que la estrategia está funcionando exactamente como fue diseñada. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, la cúpula más representativa del sector privado mexicano, viajó esta semana a Washington junto con líderes empresariales de los sectores más importantes del país. Se reunieron directamente con Greer, y la conclusión que trajeron de vuelta fue esta. México quiere la continuidad del tratado y exportar sin aranceles. Y eso, le dijeron en Washington, tiene espacio de negociación. Espacio de negociación. En el lenguaje diplomático, eso no es una concesión menor. Es la diferencia entre una negociación que tiene futuro y una confrontación que se cierra. Y México llegó a ese espacio sin ceder, sin pánico, con cabeza fría. Pero esta historia no termina en la frontera entre México y Estados Unidos. Sus efectos se están sintiendo en todo el continente y más allá. Y vale la pena detenerse a analizarlos porque son los que definen el peso real de esta negociación en el tablero global. Canadá está observando cada movimiento de esta negociación con una atención que va mucho más allá del interés académico. Canadá enfrenta exactamente la misma situación que México con Trump, la misma presión arancelaria, las mismas amenazas, la misma asimetría de poder en la mesa de negociación. Y esta semana recibió una señal muy clara de cómo le está yendo con su propia estrategia. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, calificó públicamente la estrategia comercial de Canadá de pésima. Textualmente, en una reunión de alto nivel, la peor estrategia que he escuchado. Mientras tanto, la estrategia de México recibe del mismo Washington como respuesta. Hay avances importantes y hay espacio para la negociación. Ese contraste no pasó desapercibido en Ottawa. Los negociadores canadienses llevan semanas estudiando cómo México logró mantener la conversación abierta, con avances concretos, mientras Canadá recibe insultos públicos del secretario de Comercio estadounidense. La diferencia entre los dos enfoques es exactamente la que México ha ejecutado desde el principio. Conocer con precisión matemática qué tienes, saber exactamente cómo usarlo y no ceder ante la primera presión, esperando que el tiempo y los costos económicos del adversario trabajen a tu favor. En América Latina, el efecto es más profundo y más simbólico que lo que los analistas de grandes medios están reportando. Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, todos los países de la región que tienen tratados comerciales o están negociando acuerdos con potencias mayores, están estudiando este caso, no como una curiosidad diplomática de académicos, como un manual práctico y verificable de cómo defender tus intereses en una mesa de negociación donde el otro lado tiene un PIB 20 veces más grande que el tuyo. La lección central que están tomando es esta.
la integración económica con una potencia más grande, que durante décadas fue vista como una trampa de dependencia de la que era imposible escapar, puede convertirse en una palanca de poder si el gobierno que la maneja entiende exactamente qué vulnerabilidades crea en el país más poderoso y tiene la disciplina de usarlas estratégicamente. Esa lección aplica para cualquier país de la región que alguna vez haya sentido la presión de sentarse frente a alguien que tiene más ejército, más dólares y más influencia mediática. Y en Bruselas, en Tokio, en Seúl, en Singapur, en las capitales de los países que han firmado o están negociando acuerdos comerciales con Estados Unidos, el caso México se documenta como un modelo funcional de cómo resistir la presión sin escalar al conflicto abierto y sin perder la capacidad de negociar de manera sostenida. La inversión de $1.000 millones de la empresa Flex en Guadalajara que se anunció esta semana no es una casualidad. Es la señal más concreta de que los inversionistas internacionales interpretan la postura de México como un signo de estabilidad y previsibilidad. Y esa señal se siente en toda la región latinoamericana que compite por atraer ese mismo tipo de inversión. ¿Y qué significa todo esto para tu vida esta semana? Para tu familia, para tu trabajo. Te lo digo con números concretos porque los números son los que importan. La negociación que comienza el lunes 20 de abril es la segunda ronda formal. Si avanza bien, hay 3 productos que podrían ver cambios en sus precios en los próximos meses. El jitomate. Si México logra que se levanten las cuotas que limitan sus exportaciones a Estados Unidos, los productores de Sinaloa pueden aumentar su producción y eso genera más empleo y más estabilidad de precios en el mercado interno. El acero y el aluminio. Si México logra que se eliminen los aranceles del 50% que Estados Unidos le aplica a esos materiales, la industria de la construcción y la automotriz en México abaratan sus costos de producción. Eso a largo plazo puede traducirse en precios más competitivos en productos que los mexicanos compran todos los días. Las autopartes. Si las reglas de origen se negocian bien, las empresas de automóviles tienen más certeza para invertir. Más inversión significa más empleos en Guanajuato, en Coahuila, en Querétaro, en Nuevo León. Y si vives fuera de México pero en América Latina, la ecuación es similar. Una economía mexicana más estable, con comercio fluido y sin guerras arancelarias, es buena para toda la región. Porque lo que le pasa a la segunda economía más grande de América Latina, en términos de comercio y de tipo de cambio, se siente en toda la cadena regional. ¿La negociación del lunes va a resolver todo esto de un golpe? No. Esto es un proceso que dura meses. Pero la dirección importa más que la velocidad. Y la dirección, por ahora, apunta hacia un México que llega fuerte a la revisión del TEMEC del 1 de julio con sus argumentos preparados, con sus aliados empresariales alineados y con la serenidad de quien sabe exactamente cuánto poder tiene. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Trump dice que quiere salir del TEMEC. No puede porque los costos políticos lo destruirían electoralmente antes de las elecciones intermedias de noviembre de 2026. México dice que quiere renovar el TEMEC sin aranceles. Tiene las herramientas legales y económicas para respaldarlo con datos verificables y con el apoyo del 78.5% de su sector productivo. Y en el medio de esa tensión, ambos países siguen negociando. Semana tras semana, ronda tras ronda. Con avances concretos, aunque lentos. ¿Cómo termina esto? Te doy los 3 escenarios posibles para que salgas de este video con el mapa completo en la cabeza. Escenario 1, el mejor caso. Las negociaciones avanzan y antes del 1 de julio México y Estados Unidos llegan a un acuerdo que renueva el TEMEC por 16 años más, elimina los aranceles ilegales al acero y al aluminio y establece marcos claros para las cadenas de suministro regionales. Las empresas vuelven a invertir con certeza. Los 4 millones de empleos manufactureros mexicanos se consolidan, el peso se estabiliza y México sale de este proceso con más poder negociador y más credibilidad internacional que cuando entró. ¿Es posible? Sí. Las señales de las últimas semanas, con avances concretos en las 2 primeras rondas y una inversión de $1.000 millones de una empresa tecnológica en Guadalajara, apuntan en esa dirección. Escenario 2. El intermedio. Las negociaciones avanzan, pero con fricciones persistentes. Se llega a un acuerdo parcial en algunos sectores como el automotriz, pero no en todos. Los aranceles al acero y al aluminio bajan, pero no desaparecen completamente. El TEMEC se renueva con condicionamientos que generan incertidumbre en algunos sectores. La economía mexicana crece, pero por debajo de su potencial, porque la inversión se mueve con cautela. Este es el escenario más probable según los analistas que siguen esta negociación de cerca en este momento. No es el mejor. Pero México sigue en posición de fuerza para las siguientes rondas y para la revisión formal del 1 de julio. Escenario 3. La ruptura. Las negociaciones se estancan completamente. Trump decide ejecutar la amenaza de salir del TEMEC como maniobra de presión máxima. Los mercados reaccionan con volatilidad severa. El peso se debilita de manera significativa. La inversión extranjera entra en pausa. ¿Es probable? Es el menos probable de los 3. Los costos políticos para el Partido Republicano antes de las elecciones intermedias de noviembre lo hacen prácticamente suicida, pero existe como posibilidad, y por eso es tan importante seguir de cerca lo que pase en las próximas semanas. En resumen, ¿ganó México definitivamente? No todavía.
La partida más importante, la que decide los próximos 16 años de comercio en América del Norte, comienza formalmente el 1 de julio. Pero lo que sí cambió, y esto es lo más importante, es la posición desde la que México llega a esa batalla. Ya no llega con miedo. Ya no llega esperando que Trump le diga cuáles son las reglas del juego. Llega con el TEMEC en una mano, con los datos económicos de la dependencia agrícola de Iowa y Kansas en la otra, con el 78% de su sector productivo respaldándolo, y con la serenidad de quien sabe exactamente cuánto poder tiene y cómo usarlo. Aquí en Noticia Mundial TV vamos a seguir esta negociación semana a semana. La segunda ronda comienza el lunes 20 de abril y lo que pase ahí va a definir el ritmo de todo lo que viene antes de julio. Y eso, como ya sabes, llega directamente a tu bolsillo. Ahora te hago la pregunta que todos los analistas están haciendo esta semana. Después de todo lo que viste en este vídeo, ¿crees que Trump va a usar la amenaza de salir del TEMEC como palanca de presión para obtener mejores condiciones? ¿O crees que es un farol que México puede ignorar porque los costos electorales lo hacen imposible de ejecutar? Escríbenos en los comentarios. Quiero leer tu análisis porque esta conversación entre todos nosotros es parte de entender el tablero completo. Si este video te ayudó a entender lo que los titulares no te están contando completo, compártelo. Hay mucha gente que solo ve los titulares y cree que entendió. Dale like si crees que México está usando la estrategia correcta y suscríbete a Noticia Mundial TV. La historia no terminó y estaremos aquí para contarla hasta el final.